Hola, buenos días. Mi nombre es Antonio Arriba y, como han dicho, soy el Head of Research de Composable Finance. Mi background es principalmente ingeniería informática y criptografía, pero no voy a hablar de criptografía, tranquilos, porque de normal a nadie le gusta hablar de criptografía, pero voy a contar un poco qué es Composable Finance, a qué nos dedicamos y, sobre todo, cuál ha sido el proceso por el cual empezamos siendo un proyecto que no tenía una cadena propia y decidimos constituirnos como una parachain en Polkadot y en Kusama. Porque al final, como han dicho, ¿no? Hay 40 y tantas en Kusama, 20 y tantas en Polkadot y me da vergüenza, pero no mucha, reconocer que muchas veces no sé quién hace quién, porque somos tantas que es un poco complicado. Así que mi objetivo es tratar de explicar qué hacemos en Composable Finance. A ver si esto... perfecto. Nuestra visión en Composable Finance es principalmente la de crear nuevos estándares que permiten una interoperabilidad entre dos cadenas, abstrayendo toda la complejidad que pueda haber en dos cadenas completamente diferentes que operan de manera distinta, más allá del usuario. El usuario no tiene por qué preocuparse de todo lo que ocurre por debajo de esas dos cadenas, sino que simplemente tiene que operar a través de ellas. El objetivo a largo plazo es el de permitir la adopción del mundo DeFi, principalmente, ¿no? Tenemos un montón de gente del mundo de las finanzas tradicionales que quieren entrar al mundo blockchain, pero no saben cómo, ni dónde, ni cómo empezar, dónde empiezo, qué blockchain es mejor, cuál se ajusta mejor a mis necesidades. Es un tema complicado, ¿no? Y luego es una gestión de claves privadas, una gestión de cuentas. Es un tema bastante complicado, ¿no? Bien, ¿y por qué es composability? Lo he traducido y es componabilidad en español. Lo busqué en la RAE, o sea, la palabra existe. Suena un poco rara, pero es componabilidad, ¿no? ¿Y por qué es realmente algo tan complicado y por qué realmente yo al final tengo un trabajo al final del día? El principal motivo es que la conexión entre dos puntos es algo complicado, ¿no? Y de nada sirve tener dos blockchains que son autónomas y autogobernadas por sí mismas y descentralizadas si el bridge, el puente, realmente está basado en algún esquema centralizado o tiene ciertas asunciones de seguridad. Eso es bastante complicado y, aunque ahora afortunadamente está habiendo un montón de puentes que no tienen asunciones de honestidad, ¿no? Trustless bridging, es algo que todavía está empezando. Luego, por definición, lo que buscamos es estandarizar diferentes ecosistemas, ¿no? Que es algo ambicioso, por dos motivos. Primero, por la envergadura, ¿no? Cuántos ecosistemas distintos quieres conectar. Y segundo, porque no tienes realmente ningún tipo de soporte. Tú llegas como un factor exógeno a una cadena y dices, bueno, queremos conectar esta cadena con esta otra. Pero obviamente las blockchains son muy buenas en gestionar su propio estado y gestionar, digamos, la funcionalidad que les permite operar a ellas mismas. Pero, por supuesto, no se preocupan del resto del ecosistema, ¿no? Luego, la mayoría de las aproximaciones actuales solo se centran en transacciones de valor, ¿no? Como puede ser transacciones tipo Bitcoin, pero no en la funcionalidad más compleja que podemos desbloquear con contratos inteligentes. Y, por último, hace falta una infraestructura y un soporte muy amplio, ¿no? Quiero decir, os podéis imaginar que necesitamos un conjunto de relayers y un conjunto de infraestructura off-chain que permita, ¿no? Y que soporte todo este tinglado, toda esta arquitectura. Vale. ¿Cómo empezó Composable, ¿no? Composable empieza realmente, ¿no? Con la idea de decir, bueno, si vivimos en un ecosistema que tenemos diferentes blockchains, podemos beneficiarnos, ¿no? de los money legos para tratar de, mediante la componabilidad, tratar de que el todo sea más que la suma de las partes, ¿no? Podemos conectar diferentes protocolos para construir cosas más complejas. Nuestro primer proyecto fue Mosaic, que era una capa de disponibilidad, ¿no? de liquidez para el mundo cross-chain, que se centraba sobre todo en Ethereum y sus diferentes capas de nivel 2, ¿no? Porque el futuro es cross-chain, la multi-chain, etcétera, y todo eso suena muy bien, ¿no? Pero el principal problema que tenemos es cómo operamos en diferentes ecosistemas y, sobre todo, la liquidez se ve fragmentada entre diferentes cadenas y diferentes capas, ¿no? Muchos protocolos dudan a la hora de despliego en esta sidechain o en esta L2, me va a salir rentable, voy a tener suficientes usuarios, o por el hecho de desplegar en otra capa de nivel 2 voy a pedir liquidez en la capa principal y voy a ofrecer peores condiciones a mis usuarios, ¿no? Es un tema complicado. Mosaic lo que buscaba era, digamos, mediante un sistema de bots, ¿no? Implementar un sistema de Active Liquidity que permitiera, de manera dinámica y en función de las necesidades de los usuarios, rebalancear la liquidez entre las diferentes capas de nivel 2 de Ethereum, ¿no? Era un proyecto muy ambicioso, de hecho desplegamos la versión V1 en 2021, si no recuerdo mal. El problema está en que, bueno, pues había un pequeño problema, ¿no? Y es que por la propia naturaleza de Ethereum no teníamos finalidad, por lo cual no podíamos implementar puentes sin asunciones de honestidad, ¿no? Es decir, había un sistema de firmas basadas en umbral, ¿no? Threshold signatures, que para evitar hackeos y para digamos, tratar de verificar el estado de una manera optimista y de que las cosas funcionaran bien, no hubiera hackeos, pero como hemos visto,
los puentes que tienen asunciones de honestidad siempre acaban siendo hackeados, ¿no? Aquí tenemos el top 20 de la página rec.com. Son hacks multimillonarios y, como podéis ver, algunos sí que es verdad que no estaban auditados, pero otros sí que lo estaban, y el hecho de ser auditados no les ha evitado pues, un cataclismo, ¿no? Un desastre. Imagínate que estás trabajando en un proyecto y te hackean, ¿no? Tu credibilidad queda por los suelos y no puedes seguir operando. Así pues, realmente lo que nos interesa es los puentes sin asunciones de seguridad, ¿no? Son puentes que conectan dos cadenas diferentes cuyo objetivo es establecer una conexión que no introduzca nuevos modelos de seguridad. Estos puentes están basados en light clients. Los clientes ligeros son realmente como nodos simplificados que verifican solo los headers de otra cadena, de tal manera que puedes verificar el propio estado de la cadena B dentro de la cadena A, ¿no? Al final tienes dos light clients, uno en la cadena A y otro en la cadena B, verificando el estado de la cadena opuesta, ¿no? De tal manera que el beneficio de esta aproximación es que no introduces un nuevo modelo de seguridad, realmente estás confiando en el propio algoritmo de consenso, ¿no? Si tú estás verificando Ethereum o estás verificando Polkadot, te estás fiando del propio algoritmo de consenso y de todo el trabajo que tienen los validadores y de todo el modelo económico que tienen montado. No estás introduciendo nuevos sistemas de decir, bueno, pues si 3 de mis 5 gestores de firmas se vuelven corruptos o les hackean, me pueden hackear. No, porque te estás fiando del propio algoritmo de consenso de las cadenas con las que estás trabajando. Para implementar esto, obviamente, necesitamos un protocolo de mensajería que opere a bajo nivel y, obviamente, nos interesaría tener una capa de finalidad porque llega un punto en el que no puedes operar solo de manera off-chain, ¿no? Especialmente si lo que buscas es que la gente sea capaz de verificar esas transacciones y de fiarte, bueno, no de fiarse, sino de verificar los cálculos y las gestiones que tú estás haciendo. Por eso, ¿no? La respuesta lógica fue el ecosistema Dotsama, ¿no? Tenemos un ecosistema que lo primero y lo más importante es que de manera nativa ya soporta, ¿no? ya nace con la idea de soportar diferentes parachains y diferentes ecosistemas de una manera nativa, ¿no? Tenemos diferentes parachains que se conectan a través de la Relay Chain y pueden operar y comunicarse entre ellas, ¿no? Lo cual es pues, ideal, ¿no? Ya estamos en un ecosistema que de manera nativa soporta lo que nosotros queremos hacer. Luego tenemos cadenas basadas en Substrate, lo cual pues, bueno, es genial. Todos los desarrolladores de mi empresa están encantados con Rust y con Substrate. De hecho, la mayoría de ellos odian Solidity. Y, sobre todo, les permite personalizar a través de pallets la funcionalidad de tu propio parachain, ¿no? Lo cual es increíble porque uno de los problemas que nos encontramos en otros ecosistemas, por ejemplo Ethereum, es que no tienes realmente ningún soporte o ninguna facilidad para extender la funcionalidad nativa. Ethereum, por ejemplo, está basada en la misma curva elíptica que Bitcoin, que es SCP-256K1, y luego tiene soporte para la curva BN254, que utiliza para hacer pairings de curva elíptica y verificar, por ejemplo, pruebas de conocimiento cero. Ahora bien, cuando necesitas algo que no está implementado de manera nativa en Ethereum, no puedes ampliarlo. Bueno, se puede, pero tardas de 2 a 3 años, tienes que hacer un Ethereum Improvement Proposal y, mientras tanto, estás pagando unas fees y unas tasas descomunales para tratar de verificar cosas que de manera nativa Ethereum no soporta. En cambio, en Polkadot, en Kusama, podemos nosotros implementar esa funcionalidad a través de pallets. Y luego, además, tenemos un protocolo de mensajería, que es el XTMP, ¿no? De manera nativa, que podemos beneficiarnos de él y operar y comunicarnos con diferentes parachains. Composable Finance tiene 2 parachains, una en Kusama, que es Picasso Network, y otra en Polkadot, que es Composable Finance. La verdad, no nos complicamos mucho el nombre. Y, de hecho, bueno, vamos a lanzar ahora, a finales de año, ya nuestro principal producto, que ahora os hablaré de él. Bueno, ya os he hablado de él, porque... aquí estamos. Bien, una vez tenemos ya nuestra capa de finalidad dentro de Polkadot y tenemos, digamos, una capa que nos permite comunicarnos de manera segura con otros ecosistemas, no tenemos por qué quedarnos ahí, ¿no? Encima de nuestra capa de transporte, ¿no? Ya sea XMP para Dotsama o IBC para Cosmos, podemos desarrollar protocolos mucho más complejos, ¿no? Como digo, no todas las transacciones tienen que ser simples transacciones de valor de yo mando X tokens de A a B, sino que podemos desarrollar cosas mucho más complejas, ¿no? Funcionalidad, ¿no? a nivel de lógica. Podemos realmente hacer contratos inteligentes que tengan capacidades cross-chain de manera nativa, ¿no? Podemos implementar una capa de routing que lo que hace no es seleccionar un camino de A a B a través de diferentes cadenas de una manera incentivada, ¿no? Por ejemplo, quiero ir de A a B sin pasar por la cadena C porque la cadena C es una cadena centralizada y no me fío de su modelo de seguridad. O quiero ir de A a B sin pasar por D y E porque D y E están baneadas en mi país porque mi país tiene una legislación que, bueno, lo que sea.
Luego también tenemos una capa que se encarga de la gestión de finalidad, ¿no? Diferentes cadenas tienen diferentes finalidades, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de ellas están transicionando hacia una finalidad determinista que podemos verificar. Y también podemos encargarnos de la gestión automática del despliegue de contratos inteligentes en otras cadenas. Con estas dos cosas y con la capa de transporte segura, hemos desarrollado lo que hemos llamado la Composable Cross-Chain Virtual Machine, ¿no? la XCVM. Y la pregunta es, ¿qué es la XCVM, ¿no? Aparte de unas siglas. Ahora. El objetivo de la XCVM es permitir que con un solo contrato puedas operar en diferentes cadenas. Como he dicho, el objetivo es proporcionar una capa de orquestación de alto nivel que permita a los usuarios operar con diferentes cadenas sin tener que preocuparse de cómo funcionan a bajo nivel. Para el usuario son cajas negras que exponen la misma API, ¿no? Queremos aplicaciones multichain de manera nativa y sin complicaciones, ¿no? La mayoría de soluciones a día de hoy están limitadas a tan solo 2 cadenas, generalmente relacionadas con Ethereum y la IBM. No tiene una capa de alto nivel que permita hacer una gestión más complicada, más allá de transferir de A a B, y también generalmente, y por desgracia, están basadas en algún tipo de estructura centralizada, ¿no? A día de hoy, si quieres ir de A a B, lo más probable es que te tenga que utilizar algún puente con asunciones de honestidad o directamente un exchange centralizado. Con la XCVM realmente podemos iniciar callbacks, cosa que explicaré en la siguiente slide, ¿no? De cómo funciona eso y por qué es interesante. Podemos también gestionar los fallos a nivel de la capa de orquestación, sin tener que meternos a bajo nivel. Y podemos gestionar también, como digo, la finalidad, ¿no? La finalidad que es tan importante, porque con la finalidad determinista podemos asegurarnos de que el estado de una blockchain no va a cambiar y podemos fiarnos de él. Vale, la XCVM, ¿no? La XCVM la podemos entender al final como un conjunto de mensajes estructurados que permite, ¿no?, la interoperabilidad entre diferentes cadenas, ¿no? Uno de los principales beneficios, como comentaba antes, es que minimiza el número de mensajes, porque no nos limitamos a mandar el mensaje de la cadena A a la cadena B y decir, bueno, esto debería funcionar, pero cuando acabe la ejecución, ¿qué pasa? ¿Tengo que volver a la cadena A para enterarme del resultado, si ha sido positivo, negativo, si ha habido algún tipo de error? Con la XCVM nosotros nos encargamos de gestionar este tipo de lógica, de tal manera que lo que realmente hacemos es transferir la ejecución de la cadena A a la cadena B. En ese momento la cadena B es dueña del contrato, ¿no? El contrato no se va a poder modificar, obviamente, pero es capaz de gestionar la ejecución de ese contrato en todo momento. Si hay un error, se puede gestionar directamente en la cadena B. Si el resultado es positivo o negativo, se puede gestionar en la cadena B e incluso, si fuera necesario, puede saltar a otras cadenas, ¿no? Es decir, en el momento en que la cadena A acaba su conexión con la cadena B es dueña y señora de la ejecución de ese contrato cross-chain. Este protocolo estructurado de mensajes está inspirado en la XCVM de Polkadot. Y es lo que realmente se pasa de contrato a contrato. Es como tú escribes los contratos de la XCVM. ¿Por qué nos inspiramos en la XCVM y no cogimos directamente la XCVM, ¿no? Principalmente porque, aunque la XCVM es muy útil, es un protocolo, primero, que es a muy bajo nivel, y segundo, está obviamente fuertemente inspirado para cadenas que operan en Substrate, lo cual es un framework maravilloso, pero no tiene por qué ser siempre el caso, ¿no? Además de que requiere también conocer mucha información como número de ID, número de validadores de la cadena destino, ¿no? Información que no siempre puedes tener disponible. Por ese motivo, sí que podemos decir que el lenguaje de la XCVM es un subconjunto, ¿no?, con ciertas host functions para extender la funcionalidad de la XCVM, pero no es exactamente lo mismo. Y al final, como digo, nuestro objetivo es tener un solo protocolo que permita interactuar a diferentes cadenas sin tener que conocer la semántica, ¿no? Tú puedes interactuar con Ethereum sin saber Solidity o puedes interactuar con Cosmos sin conocer el Cosmos SDK, ¿no? De la misma manera que un usuario puede utilizar el protocolo HTTP sin tener que saber que por debajo hay un protocolo TCP, un protocolo IP, una capa física y un cable que conecta a través del mar 2 continentes, nosotros creemos que el futuro cross-chain realmente debería ser así, ¿no? El usuario debe tener la capacidad de desarrollar contratos que sean cross-chain sin tener que preocuparse de toda esa complejidad, ¿no? Nuestro objetivo es abstraer toda esa complejidad más allá del usuario, ¿no? Realmente lo hacemos todos los días en la Web2. Cuando tú accedes a la página del banco, la gente no se preocupa de si el protocolo es seguro, de si la criptografía es correcta, si la encriptación es la adecuada. No lo hacen porque no tienen por qué preocuparse, porque ya ha sido testado y toda esa complejidad ha sido abstraída. Ese es nuestro objetivo con la XCVM para el mundo cross-chain. Vale, casos de uso. Obviamente, ¿no?, esto abre la ventana. Ya no estamos conectando ya no estamos operando solo en una cadena, sino en varias. Y, como digo, la gestión a través de la capa de orquestación es automática, por lo cual no tenemos que preocuparnos de gestionar nosotros de manera automática cualquier posible
rama de ejecución que pueda ocurrir, sino que podemos hacerlo a nivel de contrato inteligente. Esto desbloquea pues, un montón de casos de uso entre los que se incluyen, ¿no? Centrándonos sobre todo en el mundo DeFi, el lending, porque el usuario ya no tiene por qué centrarse en un único protocolo que le da unas tasas de lending, sino que puede estudiar cuál es la más interesante. Lo mismo con yield aggregation, puede haber protocolos que le den una mejor yield aggregation para ciertos activos y puede aprovecharse de eso de manera nativa. Lo mismo con los mercados derivados y, sobre todo, ¿no? el MEV, que igual es el caso más clásico, ¿no? Porque si la ordenación de transacciones dentro de una cadena es un área muy lucrativa, que mueve un montón de dinero, lo hemos visto con Flashbots, lo hemos visto con los millones de bots que operan actualmente, ¿no? en el mempool, tratando de aprovecharse o de ganar un dinero según el orden de las transacciones, pues imaginaos eso cuando no estás operando en una única cadena, sino en un conjunto de ellas, ¿no? Es un tema muy interesante, ya empieza a haber cosas, empieza a haber bots, empieza a haber también investigación académica en este tema, porque al final es un tema que realmente mueve un montón de dinero. Vamos a ver. Ahora. Vale, ¿cuál es el problema? Pues el de siempre, ¿no? La escalabilidad, lo hemos visto. ¿Cuál es el problema de toda capa de nivel 1 que tiene éxito? Pues la muerte por éxito, ¿no? La escalabilidad. El caso clásico es Ethereum, sí. Es la red más famosa, es la red que tiene igual más TVL, más usuarios, etcétera, etcétera, pero también es la red más cara, es la red donde las fees están intratables, donde mucha gente se ha tenido que ir a capas de nivel 2 o a otro tipo de soluciones o a otros ecosistemas porque realmente no les sale rentable operar dentro de ese ecosistema, ¿no? Y el problema es la escalabilidad, como siempre. Y aunque Dotsama es maravilloso y tiene muchas cosas buenas, también es cierto que tiene, de cara al futuro, afortunadamente creo que a día de hoy no es un problema, pero de cara al futuro sí que tenemos problemas de escalabilidad. El principal, en mi opinión, es que la relay chain necesita volver a ejecutar todas las transacciones de un bloque, ¿no? Cuando una parachain, cuando los collator se ponen en contacto con los validadores de la relay chain, le dicen, oye, tenemos un nuevo bloque, estaría bien que lo validaras y si está bien lo añadas a la relay chain. Ahí se inicia una comunicación en la que, bueno, los collators le pasan el bloque, los validadores dicen, bueno, parece correcto. Lo primero que hacen es utilizar la función de validación que la parachain, digamos, registró cuando ganó el slot y dicen, bueno, pues parece que este bloque realmente es correcto y que cumple la función de validación que registrasteis en su día, pero para calcular el nuevo estado tienen que volver a ejecutar otra vez todas las transacciones de un bloque. Os podéis imaginar que cuando el número de parachains crezca, esto va a ser un problema, ¿no? Porque en un grafo densamente conectado, el número de conexiones crece de manera exponencial con cada nuevo nodo. Esto a largo plazo va a ser realmente un problema, ¿no? Luego tenemos el problema de la virtualización. Muchas parachains, entre los que se incluye Picasso o Composable Finance, tienen una capa de virtualización, en nuestro caso basado en Cosmos Wasm, que realmente lo que hace es añadir una capa más de complejidad, ¿no? Porque no solo tienes que ejecutar el contrato inteligente, sino que tiene que haber una capa de abstracción que transpile el código de un lenguaje a otro. Y luego, esto también lo hemos visto y lo vamos a volver a ver en el siguiente mercado alcista, es que la adopción por parte de los usuarios no es constante ni crece de manera lineal, sino que crece exponencialmente. Como digo, lo hemos visto en otras cadenas y volverá a pasar, ¿no? La adopción por parte de los usuarios crece de una manera desmedida, mientras que las soluciones de escalabilidad de normal crecen de manera lineal. Pero, ¿cuál es la solución? Bueno, pues, idealmente, ¿no? Es la ejecución basada en Zero Knowledge, el conocimiento cero. El conocimiento cero, para quien igual no sepa muy bien lo que es una estructura, bueno, es un conjunto dentro de la teoría de los protocolos interactivos que, basándose en la criptografía y en la matemática, es capaz de generar lo que se llaman pruebas de conocimiento cero, que tienen principalmente dos propiedades. La primera es lo que se llama honest computation o verificación comprobable o honesta, y es que te permite probar que has hecho una ejecución de manera correcta sin tener que revelar, por ejemplo, las entradas, ¿no? Tú puedes, por ejemplo, demostrar que conoces los factores de un número sin tener que revelar cuáles son exactamente esos factores, ¿no? Eso es, digamos, la propiedad de privacidad, que realmente es la que es más ignorada en el mundo blockchain. La segunda propiedad es lo que es la representación succinct en inglés, en español no sé cómo se traduciría, ¿no? La representación autocontenida o pequeña o limitada, de tal manera que en muchas ocasiones verificar una prueba es mucho más rápido que volver a hacer los cálculos. El ejemplo clásico para esto es pues una lista de la compra. Imaginaos una lista de la compra con 10 billones de elementos. Tenéis que sumar los costes de todo para verificar que el total cuadra con lo que se ha comprado. La opción lógica es decir, bueno, pues vamos a sumar, creamos un Excel o hacemos un script y sumamos los 10 billones de líneas para comprobar que efectivamente el total concuerda.
Pero la segunda aproximación es decir, vamos a utilizar una prueba de conocimiento cero para crear una prueba que dice realmente la suma y el total concuerdan, ¿no? ¿Qué ocurre? Verificar esa prueba es en general bastante más rápido que volver a sumar los 10 billones de elementos, ¿no? Esta propiedad de escalabilidad es la que más se utiliza para capas de nivel 2 o para soluciones de escalabilidad porque nos permite verificar una prueba en lugar de tener que volver a hacer todos los cálculos otra vez. El problema es complicado, ¿no? Una ejecución completa basada en conocimiento cero es complicada porque la mayoría de cálculos que se hacen en blockchain obviamente no están pensados para poder representarse con un circuito aritmético y beneficiarse de las propiedades matemáticas de estos sistemas, ¿no? Así que se puede hacer y hay un montón de investigación sobre ello, pero no es trivial. No es trivial y lleva bastante tiempo. Pero sí que digamos, tenemos una ventaja y es que podemos aplicar conocimiento cero a un subconjunto de este problema. Hemos dicho que tenemos ya bridging, que tenemos puentes que son seguros, que no incluyen nuevos modelos de seguridad. Vamos a tratar de aplicar conocimiento cero por la propiedad de escalabilidad para hacer este puenteo mucho más eficiente, ¿no? Es un subconjunto del escenario más ambicioso, como digo, porque la ejecución completa basada en Zero Knowledge es el objetivo a largo plazo, pero aunque sea un subconjunto es interesante porque realmente es un problema que nos afecta a día de hoy. Por ejemplo, nosotros en Composable queremos verificar bloques de, por ejemplo, Cosmos dentro de Ethereum, por ejemplo, ¿vale? Es el ejemplo más clásico y vuelvo a poner Ethereum porque es muy ineficiente, ¿vale? El principal problema es que tú, cuando quieres verificar un bloque de la cadena B dentro de la cadena A, tienes que verificar las firmas digitales de los validadores de la cadena B, ¿no? En el caso de Cosmos creo que son en torno a 1000, por lo cual tienes que verificar que al menos 2/3 más 1 de ellos han firmado el bloque como válido. Pues en Ethereum, por ejemplo, en el momento en el que verificas 128 firmas, que estamos todavía muy lejos de las 600 que necesitamos verificar, hemos alcanzado ya de manera automática el máximo de gas que podemos pagar una transacción en Ethereum, porque no tiene soporte de manera nativa para verificar firmas de otro ecosistema y, al contrario que otros ecosistemas, como por ejemplo Polkadot, no nos permite, no nos da ninguna herramienta para extender esa funcionalidad y hacerlo más eficiente. En cambio, con Zk Bridging podemos cambiar el paradigma, ¿no? Ya no verificamos 600 firmas, sino que verificamos una firma que aglutina todas las firmas, todas las pruebas individuales que verifican cada una de las firmas, ¿no? Es decir, primero generaríamos una prueba para cada una de las firmas y luego haríamos lo que se llama una compresión de esa prueba con un esquema probablemente distinto que sea fácil de verificar en la cadena destino. Esto es muy interesante. A día de hoy hay bastantes equipos trabajando en ello. De hecho, yo como el jefe de research de mi equipo estamos trabajando en esto, ¿no? En cómo aplicar esquemas de conocimiento cero para hacer el puenteo mucho más eficiente y nos va a permitir hacer bridging a ecosistemas que de manera nativa no podríamos. Un ejemplo de ello es Centauri, ¿no? Que es nuestro puente de comunicación cross-chain, ¿no? Que es seguro y no tiene asunciones de seguridad y funciona sobre el protocolo IBC. Actualmente, ¿no? Tenemos Composable y las parachains de Picasso y hemos conectado a través de Centauri con el ecosistema de Cosmos. De hecho, en Cosmoverse, en Medellín, a principios de septiembre, hicimos una demo de cómo conectar nuestra parachain con una chain de Cosmos. Cosmos actualmente verifica firmas y estamos trabajando en cómo aplicar este conocimiento cero para hacerlo mucho más eficiente porque a través de nuestras parachains obviamente nos podemos comunicar con otras parachains, pero nos gustaría también comunicarnos con el ecosistema IBM, porque tiene un montón de usuarios, tiene un montón de protocolos interesantes. Pero claro, como digo, hacer puenteo a la IBM y a Ethereum no es trivial y desde luego no es barato ni eficiente. También estamos trabajando para aplicar Centauri para conectarnos con NEAR, que es otra blockchain. De hecho, nuestro equipo ha sido el primer equipo fuera del equipo de desarrolladores del core de NEAR que ha visto su código aceptado en una pull request de NEAR. Nos aceptaron la NEAR Improvement Proposal y nos permitieron, digamos, añadir cierta funcionalidad para hacer que el Centauri funcionara con ellos, ¿no? Y al final, todo esto se basa en que necesitamos conectar una cadena con otra de una manera que sea segura, pero que también que sea eficiente y que sea eficaz, ¿no? De nada vale tener una conexión que no te puedes fiar de ella o realmente es tan lenta que no te sale rentable. Y bueno, hasta aquí la charla. No sé si igual he hablado de muchas cosas. Si tenéis cualquier duda o si nos da tiempo, ahora o después, me podéis preguntar y yo encantado. ¿Alguna pregunta?
una pregunta. Si vosotros conectáis dos blockchain, ya, si yo tengo un smart contract en un blockchain que utiliza el tiempo del bloque, pero si yo envío la petición a través de conexión a otro blockchain, entonces tú has dicho que yo puedo enviar para que otra blockchain gestione mi aplicación, mi smart contract, ¿no? Entonces ahí el tiempo en el bloque quizás ya es diferente, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se soluciona? Claro, correcto. Es decir, eso puede pasar, de hecho va a pasar, es lo más probable, porque, claro, en un mundo ideal, pues o Polkadot o Cosmos o cualquier otro ecosistema absorbería el resto de cadenas, todos seguiríamos un estándar, yo no tendría trabajo y, bueno, este tipo de charlas no serían necesarias. Pero, al final, cada ecosistema tiene sus ventajas e inconvenientes, cada ecosistema tiene sus propios usuarios y al final tiene sus propiedades propias, como puede ser el tiempo de bloque. ¿Cómo hacemos eso? Bien, nosotros tenemos contratos desplegados en las cadenas que queremos hacer bridging, ¿no? A día de hoy soportamos Polkadot y Cosmos, estamos trabajando para hacer bridging a Ethereum y lo que haces es, tú mandas, ejecutas, por ejemplo, vamos a suponer que quieres conectar de Polkadot a Cosmos, ¿vale? Tú lo que haces es, inicias la transacción, inicias el contrato y lo programas a través de la XCPM en nuestra parachain. En ese momento tienes que esperar a que el bloque de nuestra parachain se confirme, porque el cliente ligero de Cosmos no se va a fiar de Polkadot, no se va a fiar de nosotros, hasta que vea que el bloque ha sido finalizado y ha sido aceptado dentro de la relay chain, ¿no? Una vez el cliente ligero del lado de Cosmos ve que esa operación se ha completado, se mandan los datos a través de un conjunto de relays que tenemos y el cliente ligero ve que realmente tú has bloqueado unos tokens o has hecho ciertas operaciones que puede confirmar en el otro lado y desde ahí se reanuda la ejecución. Ahora bien, igual luego quieres saltar otra vez de vuelta a Polkadot, ¿no? Pasaría lo mismo. Nuestro contrato inteligente desplegado en Cosmos tendría que esperar a que el bloque finalizara en la cadena de Cosmos para poder saltar de vuelta a Polkadot, ¿no? Es decir, estás determinado por la finalidad. Lo que hacemos es la gestión automática de esa finalidad, pero la finalidad es lo que nos determina. Al final, no podemos ser más rápidos que la finalidad porque si no, no es seguro. No sé si te he respondido o no, pero... Sí, más o menos, sí, gracias. Gracias. Hola, buenas. Ah, perdón. Dos preguntas, porque una se enlaza con lo del tiempo. Sí, claro. Lo primero, por curiosidad, ¿estáis planteando con Composable Finance como un orquestador? ¿Perdón? Como un orquestador. La XCVM a alto nivel, claro, lo que buscamos es lo que sea un orquestador, digamos, que se encargue de gestionar todos esos detalles a bajo nivel y la gestión ya no solo de esas cosas, sino del propio contrato inteligente, ¿no? Que pueda ser orquestado por los contratos de la XCVM desplegados en diferentes cadenas. Ese contrato que digamos, es trustless, no en ningún momento puede modificar tu contrato, es el que se encarga de orquestar su gestión, sí. Pero tú programas esa funcionalidad desde un principio. Y la parachain sería el bus. La parachain es... el bus es o IBC o XCMP, que es realmente lo que conecta o lo que nos permite conectarnos con otras cadenas o con otras parachains. La parachain lo que nos permite es tener una capa de finalidad y tener un lugar en el que operar de manera cross y de manera nativa y tener una finalidad y unos bloques finalizados que otras blockchains pueden verificar. Realmente, exacto. Lo que más nos interesa es tener, como digo, una finalidad, porque podríamos hacer lo mismo siendo completamente off-chain, pero la gente no tendría una manera de verificar que realmente lo que estamos haciendo es seguro. Y la segunda pregunta, con respecto al tiempo del bloque, entonces la velocidad la va a marcar el más lento de la manada. Cuando estés conectado a Ethereum. Sí, por supuesto, quiero decir, es así. Si tú quieres operar en 3 cadenas distintas, como mínimo, aparte del tiempo de ejecución de tu propio contrato, por ejemplo, si quieres operar con un DEX, el tiempo mínimo va a ser la suma de la finalidad de las diferentes cadenas. Pero vamos, eso es así. Quiero decir, y si lo hicieras de manera individual y no quisieras hacerlo a través de la XCVM, también tendrías ese problema, porque no puedes correr más que una cadena. En ese momento ya no es una cadena, es otra cosa. No, y no sería seguro. Exacto. Si finalizar. Gracias. Nada. Otra más. Bueno. Hola. Hola, buenas. Sí, tengo 2 preguntas. La primera, habéis organizado la subasta de Kusama, que era Picasso, en el año 2021, y han pasado más que 11 meses desde ese momento. Hemos recibido el Kusama
como es normal después de 11 meses, pero todavía nadie ha recibido nada de las monedas de Pika que deberíamos recibir. Además de eso, ¿por qué habéis organizado la subasta de Composable en Polkadot sin ningún producto en Picasso y además le habéis diciendo a la gente que no van a recibir sus monedas hasta el final de 2024 en Composable? Eso es mi duda, porque como youtuber mucha gente se han quejado de que por qué no hemos recibido las monedas, qué pasa, y ahora tenemos que esperar hasta 2024 por Composable. ¿Cuál es el motivo? Si me lo puedes decir, por favor. Vale, bien. Empezamos por Pika. Realmente es una buena pregunta. Realmente no eres el único que me lo ha preguntado. También es algo que nosotros preguntamos a nivel de empresa. Como he dicho, vamos a lanzar el producto de la XCVM ahora a finales en el cuarto cuatrimestre de este año. Y realmente ahí se liberarán los tokens de Pika y se darán si todo va bien. Y luego, con respecto a lo de Composable, es cierto que a veces es complicado decidir cuándo lanzar un producto, sobre todo en un mercado bajista, ¿no? Porque tú puedes hacer un producto que realmente el producto funciona y es bueno, pero lo lanzas en un mercado bajista y de repente el producto se hunde. O de repente lanzas el producto y de repente al día siguiente Bitcoin baja hasta los $3.000, cunde el pánico y el producto no puede operar. Es cierto que nos hemos retrasado un poco más con el tema del lanzamiento, pero bueno, en ningún caso deberías preocuparte por eso, porque la gestión de los propios tokens no la hacemos nosotros, sino que la hace la propia Kusama y la propia Polkadot. Pero bueno, nuestro objetivo es lanzar cuanto antes y, como digo, en el caso de Pika sí que te puedo decir, en el Composable Finance no lo sé porque eso no lo llevo yo, así que lo siento, pero no te puedo dar una respuesta más clara. Pero en el caso de Pika, si todo va bien, a finales de este año debería ser posible ya hacer el claim de los rewards en tokens Pika. ¿Alguna más? Sí. Bueno, muchas gracias primero por la charla. Hola. Sí, yo quería saber, o sea, los puentes que se utilizan a día de hoy, los puentes cross-chain, que al final para hacer representaciones de un token en otra cadena, realmente estás bloqueando esos tokens en un smart contract, ¿no? Y por lo que he entendido un poco lo que se está haciendo aquí es parecido. Entonces yo quería sobre todo que nos explicases un poco la diferencia de un puente cross-chain, digamos, tradicional o más convencional con lo que hacéis vosotros en Composable. Vale. A ver, realmente, como muy bien has dicho, realmente lo que tú buscas es un bloqueo de tokens en la cadena A y cuando ves ese bloqueo haces un mint en la cadena B con unos tokens, ya sea RAP o con soporte nativo, depende de la compatibilidad del activo. Pero realmente al final es un evento de lock y de mint, ¿vale? La diferencia entre lo que hacemos nosotros y un puente que igual es más centralizado... Bueno, hay dos principales diferencias. El primero es que somos descentralizados, de tal manera que el lock lo puedes verificar a través de los clientes ligeros y no a través de la infraestructura centralizada que nosotros podamos tener, decir, sí, los tokens han sido bloqueados, confía en nosotros porque nosotros lo gestionamos. Eso no es el caso de Composable. Tú puedes verificar que efectivamente los tokens han sido bloqueados y puedes verificarlo porque al final es un bloque dentro de la cadena A. Y la segunda diferencia es, como te digo, eso puedes hacerlo a través de la XCVM, pero también puedes hacer más, ¿no? Es decir, no solo quiero bloquear unos tokens y mandarlos de A a B, sino que quiero bloquear unos tokens de A a B y una vez esté en B quiero acceder a un DEX dentro de la cadena B, hacer un swap, con ese swap coger los nuevos tokens y, por ejemplo, traerlos de vuelta a la cadena A, ¿no? Es decir, no es solo el local mint, sino también toda la funcionalidad que puedes implementar encima de eso. Ya sea interactuar con diferentes protocolos, mandarlos a una tercera cadena porque realmente quieres recibir ahí los nuevos tokens o cualquier lógica que puedas implementar, ¿no?, con las operaciones que proveemos. Pues ahora sí, Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias.